Hola a todos, yo soy Claudia y bienvenidos a mi biblioteca. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. Bueno, pues en el vídeo de hoy quería haceros un vídeo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, pero que no sabía bien cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Y ahora pues que estamos en verano, que creo que es la mejor época del año para, bueno, en la que todo el mundo pues tenemos mucho más tiempo libre y en la que pues podemos comenzar a hacer a lo mejor cosas que teníamos en propósitos o que queríamos hacer, pero que durante el año o nos da mucha pereza hacerlo o no tenemos tiempo para hacerlo, o bueno, surgen un montón de cosas que al final pues no nos da para hacerlo. Entonces hoy quiero daros consejos y pues enseñaros algunos libros para empezar a leer en inglés, que parece que sea un mundo y que sea algo pues súper complicado y que no te vayas a poder acostumbrar, pero es mentira. Mentira, porque se puede hacer. Una cosa que hay que tener muy clara aquí es que hay que estar motivado, porque puede ser que dependiendo del nivel en el que estés, pues puede ser algo más fácil o más difícil, pues dependiendo también pues eso, de lo motivado que estés. Entonces pues eso, en este vídeo quiero pues daros algunos consejitos, aunque tampoco pues yo no soy ninguna experta, por eso pues voy a hablar siempre desde mi experiencia personal, en plan de cómo yo lo he hecho, cómo lo he vivido, cómo lo cambiaría o qué otras cosas podría haber hecho y cómo pues consejos que os voy a dar a vosotros para poder pues hacerlo mejor. Yo por ejemplo me vi vídeos al principio y luego pues no me sirvieron ninguno porque yo hice lo que a mí me dio la gana. Entonces, pero bueno, si puedo pues daros ahí algunas ideas, si podéis coger algo aunque sea, pues yo encantada. Y bueno, pues ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo. Primero quiero contaros un poco cómo empecé yo esto de leer en inglés, tal, y cuáles fueron los primeros libros que yo me leí. Entonces, yo empecé a leer en inglés finales de 2020, principios de 2021, porque ya a mí me dio como el venazo de aprender inglés, en plan de ponerme a full con el inglés, porque yo tenía el nivel básico que te dan en colegio e instituto, y ya está. Pero pues en 2020, al tener pues la cuarentena, pues dije pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a aprender inglés. Pero no aprender inglés de manera aburrida de apúntate a una academia, haz clases, haz tal. No. Todo lo que he aprendido lo he aprendido por mí misma. Entonces, pues eso, yo empecé a aprender inglés por mi cuenta. Básicamente yo hice como un cambio de chip, ¿no? Básicamente me cambié todo a inglés. Me cambié el móvil en inglés. Empecé a ver todas las series y todas las pelis que veía, las veía todas en inglés con subtítulos, pero cambié en plan radical, pum, de como si no me enteraba de nada, me daba igual, o sea, yo me ponía, es que en ningún momento me puse subtítulos en español, fue desde el principio subtítulos en inglés, el idioma original con los subtítulos originales. Todo lo que veía. Lo que estaba haciendo era aprendiendo palabras nuevas, pero viendo cosas que me gustaban. Luego el móvil, YouTube. YouTube, pues yo soy una persona que ve mucho YouTube, pero porque me gusta mucho consumirlo. Y también empecé a seguir a un montón de chicas que hacían cosas que a mí me gustasen, pero que fueran estadounidenses o inglesas, australianas, yo que sé. A ver, al principio sí que es verdad que yo me iba más siempre a las chicas estadounidenses o a cosas estadounidenses, series con acento americano, porque se me hacía mucho más fácil de entender que el británico o que el australiano o que el de cualquier otro sitio que hable inglés. Cuando ya dije, uy, pues podría hacer otra cosa, ¿no? De que como también me gusta mucho leer, pues dije, pues ¿por qué no? Pues empiezo a leer también en inglés. Entonces dije, pues ¿qué leo? Entonces empecé a seguir un montón también de gente en TikTok, de BookTok y tal, y fue cuando salió esto de Cazadores de Sombras. Entonces pues yo empecé y dije, pues me voy a leer esto. Obviamente pues yo soy una persona que aprende muy rápido, entonces tampoco se me hizo mucha bola leer Cazadores de Sombras. Pero sí que es verdad que para alguien que esté empezando no lo recomiendo, porque lo veo una saga demasiado consistente, ¿no? Con muchas cosas y demasiado larga, entonces puede llegar incluso a aburrir. Entonces yo os recomiendo que si queréis empezar a leer en inglés en plan desde el principio, obviamente pues yo os recomiendo que tengáis un poco de base. El primer consejo que os doy es que elijáis un tema que os guste o algo que os guste, no sé, en general. Yo qué sé, si os gustan las novelas fantásticas, si os gustan, en plan, si os van más los elfos y las hadas que una novela de amor, por ejemplo, o si en realidad os gustan más novelas policíacas, o si os gusta tal, no vayáis a, ay, porque esto se ve fácil, pues me lo voy a leer, no, porque igual es fácil, tiene 40 páginas, es en inglés y lo entiendes todo,
pero te aburre, no te gusta, entonces sientes que no has aprendido nada. Buscad algo que os vaya a gustar de verdad y que sepáis que a lo mejor, bueno, pues igual no os gusta al principio o os cuesta tal, pero que sepáis que esto es algo que os gusta, entonces sabéis que podéis seguirlo y que os puede llegar a gustar en algún momento. Buscad siempre algo, un género que os guste o algún libro que os hayan recomendado que te haya llamado la atención, tal. Buscad siempre algo que os guste y que os vaya a motivar. Al final, poco a poco, sin darte cuenta, porque yo muchas veces sí que había veces que obviamente usaba el traductor pues para traducir ciertas cosas que no entendía, pero la mayoría de veces solamente de leerlo estabas más o menos en el contexto y lo entendías. Y luego esa frase, porque me ha pasado un montón de veces, que a lo mejor luego la lees en otro libro y dices, ay, eso lo había leído ya en otro libro anterior y ahora pues ya sé lo que significa porque tal, yo qué sé. Son como momentos extraños, pero que dices, te das cuenta de que en realidad sí que estás aprendiendo. Al igual que en plan lo largos que sean los libros. Cazadores de sombras eran libros pues bastante tochos, eran muy largos, entonces yo os recomiendo que empecéis con libros cortitos y que no os vayan a saturar y que sepáis que pues siempre podéis parar enseguida y que os van a durar como mínimo, o sea como máximo una semana. Entonces por eso os quiero recomendar, por ejemplo, así de primeras ya, os quiero recomendar la trilogía del verano en que me enamoré. Yo me leí los libros el verano pasado y sí que es verdad que son unos libros muy cortitos que se leen súper rápido y la serie está súper de moda, se la ha visto todo el mundo y creo que es un momento pues perfecto de decir, vale, pues me estoy viendo la serie, ¿por qué no me leo los libros también? Y así vas como un poco a la vez, ¿no? Y así pues es una manera pues eso de motivarte, de decir pues la serie me está gustando mucho, ¿por qué no leerme los libros también? No fueron mis libros favoritos, pero para empezar a leer en inglés creo que son perfectos. Después también me gustaría recomendaros cualquier libro en general de Colleen Hoover. Yo tampoco me he leído muchísimos de ella porque tampoco soy súper fan, pero me he leído 3 o 4 y os puedo decir que son libros un poquito más avanzados, no son muy facilitos, pero están muy bien escritos, son muy fáciles de entender y son cortitos. Los libros de Colleen Hoover nunca suelen ser muy largos y ella pues tiene un poco de todo, entonces pues ahí podéis elegir, yo que sé, tenéis Maybe Someday o It Ends With Us, que se lo ha leído también muchísima gente, November 9, Ugly Love, que también creo que también se ha traducido al español. Bueno, hay un montón de libros de Colleen Hoover traducidos al español, pero si queréis empezar a leer en inglés os recomiendo muchísimo a esta autora. Después os quiero recomendar este libro que me lo leí hace 2 años, pero es que me encantó, me gustó muchísimo, muchísimo, y se llama Counting Down With You. Es un libro muy bonito, también es de romance, pero a mí me encanta, sinceramente, me gustó muchísimo y os lo recomiendo mucho porque también es muy facilito de leer, muy ameno y cortito. Luego, si os gusta mezclar un poquito lo que son en plan los deportes con el romance y tal, que a mí también estos libros me encantan, os recomendaría también la serie de Off Campus de El Kennedy, que bueno, que está The Deal, The Score, bueno, que hay un montón de libros de un montón de jugadores de hockey, pues también os la recomiendo porque también son libros cortitos que no se hacen muy largos y no son pesados ni historias muy que dices, wow, pues no me estoy enterando de qué está pasando, no, son historias bastante normalitas, pero que son muy entretenidas, muy fáciles de leer y eso, y el nivel de inglés tampoco es un nivel súper exagerado. Después, creo que también prácticamente muchísima gente de España se ha leído estos libros, pero la saga Crave de Tracy Wolff en inglés también es muy fácil de leer. Yo me leí, solo me he leído los 2 primeros libros, el primero en inglés y el segundo en español, y os puedo decir que el primero fue muy fácil de leer, porque eso, el nivel también es bastante basiquito, y aunque sea un libro más gordo, porque Crave, la verdad es que Tracy Wolff le gusta alargarse con sus libros porque son muy largos, pero son muy fáciles de leer, muy amenos y parece que no, pero te enganchan un montón. Y si os gustan pues vampiros, hombres lobo, dragones, brujas, etcétera, esos libros son para vosotros. Luego también los libros de John Green, que son un poco más pues diferentes, ¿no? Yo solamente me he leído Buscando Alaska y Will Grayson, pero también son libros que me parecen muy fáciles de leer, que tienen un nivel de inglés bastante básico, pero como John Green escribe muy bonito, es como, parece que no, pero sí, en realidad son fáciles de leer. Eso, si os gusta más la fantasía, que yo también pues tengo mis épocas, sí que es verdad que no os recomendaría empezar por Acotar, lo siento, pero no empezaría por ahí, y mi curso viniendo de mí, que ha salido Cazadores de Sombras primero. Pero no, si queréis empezar no empezaría por una fantasía fuerte porque os puede desmotivar muchísimo, en plan, dejaros sin entender nada y decir, buah, no estoy pillando nada, ninguna palabra, ni que me están contando, no. Entonces pues no la recomendaría. Os recomendaría mejor la saga de Shatter Me que Acotar.
La saga Shadow Me es muy entretenida. Son libros bastante cortitos, no son como los de Acotar que son tochacos así, no, son bastante más cortitos y me parecen también bastante fáciles de leer. Y si sois de fantasía, si empezáis por ahí, también sería muy buena opción. Luego buscar también mucho, si sois más de romance como yo, comedias románticas. Las comedias románticas en libros suelen ser bastante cortitas, muy fáciles de leer, muy graciosas y se entienden muy fácil. Por ejemplo, You Deserve Each Other es una comedia romántica, Mr. Wrong Number también lo es. Luego me gustaría recomendaros también, que a mí esto también me ayuda mucho, y es leer en Wattpad. Leer en Wattpad parece que no, pero ayuda un puñado. O sea, antes de empezar pues a comprarme más libros físicos en inglés tal, o pasar ya a leer pues libros mucho más consistentes en inglés, leía muchísimo en Wattpad. Entonces habían un montón de libros en inglés, tengo un puñado. Luego os iré dejando por aquí algunos de ellos porque son súper entretenidos. La verdad es que todos los que os voy a enseñar son súper, que me han encantado. Y también los niveles de los libros de Wattpad, no sé, pero siempre me suelen parecer mucho más fáciles de entender. Y tengo que deciros que una vez empiezas es como adictivo, en plan de que no puedes parar. O sea, yo hace un montón, en plan sí que es verdad que pues me puedo leer algún libro en español de vez en cuando, pero sí que es verdad que es empezar a leer en inglés y se me hace ahora súper complicado leerme un libro en castellano. Pero no sé por qué, es como raro, pero sí que es verdad que eso, ahora leo prácticamente todo en inglés, todos los libros que me leo están en inglés. Es como, no sé, es una sensación guay de sentirte bien contigo misma y de decir, jo, pues he conseguido algo que de verdad me había propuesto. Y yo ahora lo pienso y lo miro para atrás y digo, buah, es que parece que no, pero es flipante, en plan de decir, de poder entender un libro de a lo mejor, yo que sé, 600 páginas y que puedas entenderlo entero. Y encima luego lo mucho que te ayuda a la hora de aprender inglés, porque parece que, vale, sí, películas y series pues tienen un montón, vocabulario, tal, pero al final estás viendo algo. Entonces es como que, ¿cómo lo explico? Que lo estás viendo. Sabes que al final, aunque a lo mejor no entiendes alguna palabra, puedes llegar a intuirla por lo que está pasando. Pero cuando lees tienes que imaginártelo tú. Entonces igual si lees una palabra mal o no lo entiendes, pues no puedes imaginártelo porque no puedes, es imposible. Entonces las expresiones, yo que sé, cuando en un libro dicen dijo, comentó, murmuró, informó, yo que sé, siseó, todo eso, saberlo en inglés es la verdad súper gratificante, en plan de saber todo ese tipo de expresiones o de, pues eso, descripciones. Habla de las descripciones, que los libros están llenos de descripciones. Cuando tú ves una serie o una peli, pues tú eso no lo ves, o sea, no te lo dan porque al final lo estás viendo. Y a lo mejor si te dice, pues tenía el pelo ondulado, tenía los ojos azules, llevaba una chaqueta y un pantalón y una blusa blanca, pues lo estás viendo, no te lo están describiendo. Entonces, pero en un libro, como lo estás leyendo, sabes pues cómo se dice que llevaba el pelo ondulado, que los tenía azules, que llevaba una camiseta, que llevaba tal. Entonces aprendes muchísimo más de vocabulario, de expresiones, de cómo formular en general el idioma. Te ayuda también muchísimo a la hora de usar comas y puntos, porque en inglés no tiene nada que ver con el español. Entonces ayuda también un montón en ese sentido. Y más que nada el sentirte bien contigo mismo, de decir, buah, pues he conseguido esto y haciéndolo por mi cuenta, ¿sabes? Pero eso, hacerlo por ti misma y de decir, buah, pues gracias a todo el trabajo que he hecho y a todos los libros que me he leído, hoy he podido leerme un libro de 1000 páginas, todo en inglés. Y me he enterado de todo. Y muchas veces que, pues, porque no lo piensas, porque al final entra dentro de tu rutina, ¿no? Porque yo qué sé, pues yo leo libros todos los días y al final, pues, dices, pues sí, va otro. Pero luego te quedas pensando y dices, guau, es que hace 3 años no podía tocar un libro en inglés porque no entendía nada. Y ahora puedo leerme un libro entero sin ningún tipo de dibujo y que a lo mejor tenga 1000 páginas con la letra así en inglés y lo entiendo todo. Y no sé, mola un montón, es esa sensación como que te llena el pecho, ¿sabes? Mola muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que os haya podido ayudar un poquito, aunque sea. Si os ha gustado, pues suscribiros y darle a like y pues nos vemos en el próximo vídeo. Bye.